Y en caso, simultáneamente, n tiende a infinito. Es decir, n es el número de intervalos. Yo puedo hacer el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 o el límite cuando n tiende a 0. Y si este límite existe, se define como la integral definida de f de a a b. Entonces, la integral entre a y b de f de x es igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma desde i igual a 1 hasta n de los f de psi sub i por los delta de x sub i. Siempre que este límite exista. Entonces, si este límite existe, se dice que la función f es integrable en el intervalo AB. Teorema de la existencia. Bien. Si f es continua o monótona en un intervalo AB, es integrable en el intervalo AB. Esto es, si f es continua, la integral existe. O sea, la integral definida entre a y b de f de x existe. La interpretación geométrica. Para el caso particular en que f de x sea mayor o igual que 0, la integral definida entre a y b de f de x se interpreta geométricamente como el área de la región bajo la gráfica de f en el intervalo AB. O sea, es lo que en análisis matemático 1 nosotros hacíamos o decíamos que si esto era y y esto era x, y yo tengo ahí AB, la integral entre a y b, si f de x era mayor o igual que 0, definía el área entre la curva y el eje x. Entonces esto es la integral entre a y b de f de x. Eso es la interpretación geométrica. O sea, hasta ahí, lo que estamos haciendo es simplemente recordar la integral simple definida que habíamos visto en análisis matemático 1. Recuerden siempre los 4 pasos. Partición, norma de la partición, seleccionamos un punto intermedio a cada uno de los intervalos, la hacemos la suma de Riemann y el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0 o el número de intervalos tiende a infinito, eso define la integral entre a y b de f de x. Ahora, ¿cómo se calcula la integral definida? Segundo teorema fundamental del cálculo, más conocido como la regla de Barrow. La regla de Barrow nos decía que si f es una función continua en un intervalo AB, y si g es la primitiva o antiderivada de f en ese intervalo, entonces la integral entre a y b de f de x era igual a g de b menos g de a. Nosotros eso lo decíamos vulgarmente el valor de la función integrada en el límite superior menos el valor de la función integrada en el límite inferior. Entonces, eso es lo referido
a la integral simple definida para función de una sola variable. Vamos ahora a la definición de las integrales dobles. La integral doble se simboliza con un doble signo integral sobre una región R, así se lee, de f de x, y de a. Entonces eso se lee la integral doble, doble símbolo de integral, sobre R de f de x, y de a. Y la definición sigue el mismo proceso de 4 pasos que hemos usado para la función de una sola variable. Para ello vamos a ver, o vamos a recordar, conceptos previos. Primero, regiones. Una región cerrada. Una región cerrada de R2, una región R de R2 es cerrada cuando la frontera es parte de la función. Eso ya lo habíamos visto al comienzo del año. O sea que en la definición de región se incluye a la frontera. Esto es, desde el punto de vista gráfico, yo tengo una región cualquiera, perdón. Yo tengo una región cualquiera. Si esa región no contiene a la frontera o no contiene parte de la frontera, es una región abierta. Y si esa región la contiene a toda la frontera, es una región cerrada. Eso ya lo habíamos visto en algún momento al comienzo del año. Una región acotada. Se dice acotada si existe un rectángulo con la propiedad de que cada punto de la región sea punto interior del rectángulo. Esto es, si existe un rectángulo que la contenga toda la región y todos los puntos de la región entran dentro de este rectángulo. Entonces ahí se dice que la región es acotada. Está acotada por el rectángulo, precisamente. Bien. Vamos a la definición de una integral doble. Sea f una función de dos variables definida en una región R cerrada y acotada de R2, donde R es interior a un rectángulo S. Y esa es la gráfica de, y ahí tenemos el rectángulo, X menor o igual que B y mayor o igual que A, y Y menor o igual que D y mayor o igual que C. Eso simplemente define al rectángulo que contiene a la región. Primer paso. Se divide o particiona el rectángulo S mediante rectas paralelas a los ejes coordenados. El conjunto de todos los rectángulos que están completamente contenidos en R se lo llama partición interna de R. Y esto es lo que corresponde al paso 1. Recuerden, hablamos de partición. Entonces, tenemos la región, tenemos el rectángulo que la contiene, entonces los dividimos a ese rectángulo en n pequeños rectangulitos.
Entonces, todo el conjunto de esos rectangulitos que están adentro de la región, fíjense ahí, todos los que están adentro de la región, lo que está en azul, es lo que se llama partición interna P de R. Norma de la partición. La norma de la partición se sigue denotando con la misma forma. Es la longitud de la diagonal más larga de los rectángulos de la partición. Es decir, la longitud más larga me determina la norma de la partición. Y eso es bien. Entonces, ahí tenemos la norma de la partición. Luego, las áreas de cada uno de los n rectángulos de la partición están representadas por delta de A1, delta de A2, delta de AN. Y si nosotros queremos establecer un rectangulito determinado, simbólico, general, le vamos a llamar a su área delta de A sub I, que es el área del iésimo rectángulo R sub I de la partición. Y esa área está dada por el producto de la base por la altura, es decir, delta de X sub I por delta de Y sub I. Para I igual a 1, 2 hasta N, porque tenemos N rectangulitos. Entonces hasta ahí tenemos el paso 1. Partición, norma de la partición, área de cada uno de los rectangulitos en los cuales hemos dividido ese rectángulo y que forman parte de la partición. Segundo paso, elegimos un punto intermedio arbitrario en cada uno de los rectangulitos de la partición. Esto es, en cada uno de los rectángulos que forman la partición, elijo un punto intermedio psi sub I, eta sub I. Paso 2. Paso 3. Consideramos la suma de Riemann. Es decir, la suma de los productos del valor de la función en el punto intermedio por el área de cada uno de los rectangulitos de la partición. Esto es f de psi sub 1 eta 1 por delta de A1 más f de psi 2 eta 2 por delta de A2 más f de psi n eta n por delta de AN. Y eso lo simbolizamos como igual a la suma desde I, el símbolo suma, desde I igual a 1 hasta n, de los f de psi sub I, eta sub I por los delta de A sub I. Y finalmente, como paso 4, consideramos el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0 o el número de rectangulitos de la partición tiende a infinito. Y si este límite existe, se define como la integral doble de la función f de xy en la región R. En símbolos, eso se expresa límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de la suma desde I igual a 1 hasta n de los f de psi sub I, eta sub I por los delta de A sub I, y eso es igual a la integral doble en R de f de xy de A. Simple y sencillo. De la misma manera que hemos hecho los 4 pasos para la definición de la integral simple definida
de una función de una sola variable en un intervalo. Allá dividíamos un intervalo, acá dividimos una región, allá en pequeños segmentos, acá en pequeños rectángulos. Pero desde el punto de vista conceptual, la definición no cambia, sigue los mismos 4 pasos. Y así será también para las otras definiciones que veremos más adelante. Integrales triple, integrales de línea, integrales de superficie. Muy bien. Bueno, acá hay un poco una redundancia. Dice, los 4 pasos dados anteriormente conducen a la siguiente definición. Cuando a mí me piden, por ejemplo, en un examen teórico me dicen, define integral doble, yo hago esto. Digo, paso 1. Tomo la región y particiono la región en n pequeños rectángulos. La norma de la partición es la diagonal más larga entre todos los rectángulos de la partición, el área de un elemento genérico, delta de A sub i es delta de x por delta de y sub i, todos los pasos hasta que llego acá. Hasta ahí ya está bien la definición. Esto es como una redundancia, pero para cuando estudio, simplemente es para repetirlo. Entonces dice, sea f una función de 2 variables definida en una región R cerrada y acotada de R2. La integral doble de f sobre R, que se denota de esa manera, se define como esto que tenemos acá. ¿Ves? Es puesto esto que tenemos acá arriba al revés. Por supuesto que siempre debemos decir si este límite existe. Porque si el límite no existe, no existe la integral. Entonces, eso hay que poner siempre si este límite existe. Bien. Nota 1, acá, en la nota 1 es la definición epsilon delta del límite. Simplemente eso. ¿No? Que no es, determinante. Y dice que esa integral va a existir si, solo si, dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si P es la partición interna de R con la norma de P menor que delta, entonces la suma, desde igual a 1 hasta n de los f de c sub i por la delta de a sub i menos la integral doble sobre r de f de x y de a en valor absoluto es menor que epsilon. Para cualquier elección de los puntos psi sub i eta sub i en r sub i, en la partición interna. O sea, eso es simplemente puesto el límite con la definición epsilon delta. Reitero, si a mí me piden la definición, con lo que llega hasta acá es suficiente. Hacer los 4 pasos y concluir con el límite, listo, ya está. Nota 2. La región R recibe el nombre de región de integración y corresponde al intervalo para el caso de una integral simple definida. Y nota 3. La integral doble se escribe habitualmente como integral doble sobre R de f de x y de a igual a la integral doble sobre R de f de x y de x de y o de y de x. Ya vamos a ver cuándo es de y de x o de x de y. Bien, así como las integrales simples definidas
así como las integrales simples definidas tienen un teorema de existencia, acá también tenemos un teorema de existencia. Y esto lo tienen que saber. Esto sí o sí lo tienen que saber. Es importante. Y dice, teorema, si f de x, y es una función de dos variables independientes que es continua en una región cerrada y acotada, R, y si la frontera es una curva cerrada, simple y rectificable. Entonces, la integral doble sobre R de f de x, y de A existe. Entonces veamos. Curva simple. Una curva plana C dada por R de t igual a x de t y más y de t j. Ahí está dada en forma vectorial, no hay problema. Con t entre A y B. Es simple si no se cruza a sí misma. Esto es. Esta es una curva simple. Esta es una curva simple y rectificable. Esta no. Esta no es una curva simple. El infinito. A eso se refiere esa definición. Entonces, si la región es de este tipo, la integral doble sobre R de f de x y de A existe. Si es de este tipo, no sé. No dice que no existe. Simplemente no asegura la existencia. Una curva es rectificable si es posible encontrar un valor finito, L como longitud de la misma. Es decir, por ejemplo, si no es una curva abierta. Si es una curva abierta que se va al infinito, y no puedo encontrar una longitud que sea finita. ¿Por qué? Porque se me va lejos. Entonces, en ese caso, si yo tengo así, si yo tengo una curva así, y esa curva se me va al infinito, su longitud no es finita, va a ser infinita, entonces ahí no la puedo rectificar. Entonces a eso es lo que se refiere ahí, de curva rectificable. Bien. Nos dice acá, el cálculo de la integral doble directamente en su definición es muy tedioso para la mayoría de las funciones y regiones. Dicho cálculo es prácticamente imposible si se lo realiza a mano. Y afortunadamente hay un teorema de evaluación para integrales dobles que corresponde al segundo teorema fundamental del cálculo para integrales de funciones de una sola variable independiente. Es decir, recordemos, el cálculo de la integral simple definida es fácil, porque directamente voy, integro, reemplazo límite superior y reemplazo límite inferior y listo, ya está. Pero acá en este caso, si yo la quiero hacer directamente por la definición, a través del límite, todo lo que sea, prácticamente es imposible. Entonces, hay un equivalente del teorema fundamental del cálculo para integrales dobles que se corresponde con esa regla de Barrow de las integrales simples. Y para ello debemos clasificar las regiones de integración. Primero, región de integración.
R es un rectángulo cuyos lados son XA, XB, Y igual a C, Y igual a D. Y cuando R no es un rectángulo, sino que R es una región limitada por un número finito de curvas. En ambos casos, dice número finito de curvas simplemente por esto. A ver, para que lo entiendan ahí. Yo puedo tener una región que sea siempre un rectángulo. Puedo hacer esto. Donde esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Tengo un rectángulo. O tengo una región que se corresponde con un número finito de curvas, dice. Esta es una curva, acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo otra, y así sucesivamente. Entonces dice, esta es un número finito de curvas. Entonces todas estas curvas se unen y forman esa región. Es simplemente eso. Lo que quiere especificar ahí. Entonces, acá está lo más importante de esto. Región del tipo T1. Sea R una región cerrada y acotada de R2, cuya frontera es una curva cerrada, simple y rectificable. Si cada línea que pasa por un punto interior de R y perpendicular al eje X o paralelo al eje Y intercepta a la frontera de R en solo 2 puntos, y si la gráfica de R es los pares R igual a los pares XY, tal que Y está limitada por arriba por una curva cuya función es Y igual a G2 de X. Y por abajo por otra curva cuya ecuación es Y igual a G1 de X. Por eso dice Y menor o igual que G2 de X y mayor o igual que G1 de X. Y X, que son los extremos de la región, está entre A y B, donde G1 y G2 son funciones continuas en el intervalo AB. Entonces, R se llama región del tipo T1. Entonces, fíjense la región del tipo T1. Yo también la puedo escribir, o la puedo, cuando tenga que visibilizar una región, por ejemplo, esta de arriba y esta de abajo. Este es G2 de X y este es G1 de X. Y esto, A y B. También puedo representarla una región del tipo T1 de esa forma. Entonces tengo por arriba una G1 de X, por abajo por arriba una G2 de X, por abajo una G1 de X. Funciones continuas. Y acá tengo A y B. Entonces esa es una región del tipo T1. Acá está puesta. Ustedes lo que tienen que ver ahí es visibilizarla a través de la gráfica. Porque esto definido así es muy académico. Entonces yo la tengo que graficar, porque la tengo que ver. Entonces esta es una región del tipo T1. La región del tipo T2. Un poco parecida, pero fíjense.
Sea R una región cerrada y acotada de R2 cuya frontera es una curva cerrada, simple y rectificable. Si cada línea que pasa por un punto interior de R y es perpendicular al eje Y o paralela al eje X, intercepta la frontera de R en solo 2 puntos, y si R es la gráfica de los pares XY, tal que, y fíjense acá X, lo que antes tenía X, fíjense, por la derecha y por la izquierda eran constantes, ahora son funciones. Esto es, X tiene por la derecha H2 de Y y por la izquierda H1 de Y. Y Y tiene como extremos, por arriba y por abajo, constantes, C y D. Donde H1 y H2 son funciones continuas de Y en el intervalo CD. Entonces R se llama región del tipo T2. Otra vez. Yo una región del tipo T2, esta es del tipo T1, una región del tipo T2, la puedo escribir así. O sea, la puedo visibilizar así, donde esto es H2 de Y, esto es H1 de Y acá tengo 6D. Entonces, esta, fíjense, si yo trazo acá una paralela al eje Y o perpendicular a X, intersecta en solo 2 puntos. Acá, si trazo una paralela a X o perpendicular a Y, intersecta en 2 puntos. Ojo con esto, que acá hay una opción. Fíjense ustedes lo siguiente. Yo tengo algo así. Yo hago esto. Intersecta en 1, 2, 3, 4. Entonces esta no puede ser del tipo T1. No la puedo considerar del tipo T1. Tengan cuidado con eso. Bien. Entonces esta es del tipo T1 y esta es del tipo T2. Y la región del tipo T1-2 es una región que se puede considerar del tipo T1 o del tipo T2. No hay problema. Esto es, desde el punto de vista gráfico, una región del tipo T1 o T2 puede ser algo así. La hoja. Puede ser algo así. Entonces yo si trazo una paralela o una perpendicular a X, corto en un punto. Entonces yo puedo considerar acá Y igual a G1 de X, Y igual a G2 de X. Y acá, A y B. O, si trazo una perpendicular a Y, toco en 2 puntos, entonces puedo considerar a esta como X igual a H2. Esto es 2. Y esto es 1. Oh, bien.
2 y 1. H2 de Y. Y acá puedo considerar X igual a H1 de Y. Y este como C y esto como D. Entonces esa es una región del tipo T1, 2. Es decir, que puede considerarse de cualquiera de las dos formas. Entonces esas son las regiones de integración. Bien. Estas regiones de integración nos van a ayudar a realizar el cálculo de la integral doble. ¿A través de qué? De las integrales iteradas. Así como en derivada hacíamos derivadas sucesivas, o las derivadas o límites iterados, si se acuerdan, más que nada, límites iterados, límites reiterados, bueno, acá también vamos a hacer integrales iteradas. Entonces, en el cálculo diferencial hemos aprendido a derivar funciones de varias variables con respecto a una de ellas, manteniendo constante las demás. Entonces, con un procedimiento similar, podemos integrar funciones de varias variables, para lo cual una de ellas se considera como la variable de integración y dejamos a todas las demás como constantes. O sea, el proceso es prácticamente, el proceso es el mismo. Desde el punto de vista conceptual, es el mismo. Considero a una como la variable y a todas las demás las considero como constantes. Este proceso se llama integración parcial y consiste en lo siguiente. Tenemos z igual a f de xy, una función continua en una región R. Supongamos que R es una región del tipo T1. Sea f de xy, una función f grande de xy, una función tal que la derivada respecto de y me dé f chica de xy. Entonces, la integral parcial de f con respecto a y va a ser integral de f de xy de y igual a f grande de xy. Es decir, respecto de y a f grande de xy se considera como una primitiva de f chica de xy. Entonces, la integral de f chica me da f grande respecto de y. Ahora bien, si extendemos el concepto de integral definida a funciones de varias variables aplicando el teorema fundamental del cálculo integral para funciones de una sola variable, vamos a tener que la integral de f de xy de y entre g2 de x y g1 de x, aplicando la regla de Barrow, va a ser f grande de xy entre g2 y g1. Y reemplazando los límites superior e inferior, nos quedaría f de x, g2 de x, menos f de x, g1 de x. Es decir, como decía la regla de Barrow, reemplazo el límite superior menos el límite inferior. Y esta integral se conoce como integral parcial de la función f de xy con respecto a y en el intervalo g1 de x y g2 de x. Es decir, ahí, por más que los límites de este llamado intervalo son funciones, a los efectos
del teorema de la regla de Barrow, ya directamente le digamos así, que es esa, la regla de Barrow, a los efectos de la regla de Barrow, nosotros lo tenemos o lo consideramos como si fuera un intervalo. ¿Por qué? Porque la regla de Barrow está definida a través del teorema fundamental del cálculo en un intervalo. Entonces, acá, para nuestros propósitos, consideramos a G1 y G2 de X como un intervalo. Entonces, en esta integral se considera y como la variable y a X como constante. Como resultado de ello, se obtiene una función que va a depender solamente de X. Porque tenemos f de X, G2 de X, menos f de X, G1 de X. Y a esa la podemos llamar como K de X. Entonces, esa integral la puedo llamar, puedo considerarla como K de X. Como la integral parcial que me da como resultado K de X es una función solo de X, podemos calcular la integral definida de esa K de X entre A y B. Por lo tanto, nos quedaría la integral entre A y B de K de X igual a la integral entre A y B. Pero K de X es la integral entre G1 de X y G2 de X de f de X y de Y. Y todo eso por dx. Entonces, si sacamos los corchetes, nos quedaría la integral entre A y B de la integral entre G1 de X y G2 de X de f de XY. Primero derivo, integro respecto de Y y después integro respecto de X. Y esto es lo que se llama integral iterada de la función f de XY. ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿O de las definiciones, algo? Bueno. Seguimos entonces. Bien. De la misma manera, si la región es del tipo T2, si la región es del tipo T2, vamos a tener una función g de xy tal que la derivada de g grande de xy sea igual a f chica de xy. Esto es, g grande de xy es una primitiva respecto de x de f de xy chica. Y otra vez el proceso. Integramos respecto de x entre h1 de y y h2 de y, lo cual nos deja, aplicando la regla de Barrow, todo eso, g de h2 de y menos g de h1 de y. Y eso es una función de y, a la cual le podemos llamar t de y. Y si ahora hacemos
la integral de t de y respecto de c y d, nos quedaría la integral entre c y d de t de y igual a la integral entre c y d de corchete, reemplazamos a t de y por su igual, que es la integral entre h1 y h2 de f de x y de x, y todo integrado por dy. Y cuando sacamos los corchetes, nos queda la integral entre c y d de la integral entre h1 de y y h2 de y de f de x y de y. Acá integramos primero respecto de x, después respecto de y. Y esta se llama integral iterada también de f de x y. O sea, en cualquiera de los dos casos, si la región es del tipo T1 o del tipo T2. Observaciones. La idea básica en las integrales iteradas es realizar dos integrales definidas. Por lo tanto, se pueden aplicar las propiedades de las integrales definidas para evaluar dichas integrales. Es decir, hacemos dos integrales seguidas. El orden de integración va a depender de la región de integración, si la consideramos el tipo T1 o T2. Si yo digo que es de y de x, primero, si yo digo que es de y de x, primero integro respecto de y, después de x. Y si digo de x de y, primero integro respecto de x y después respecto de y. Muy bien. Tengamos presente lo siguiente. Los límites deben ser y fíjense acá, los límites de la primera integral, o sea, la que está adentro, siempre van a ser, digamos, siempre, en general, van a ser funciones de la variable que me falta integrar. Por ejemplo, acá yo tengo la integral de f de x y de x y después de y. Entonces, los límites de dx en general serán funciones de y. h1 de y y h2 de y. Y los límites de la última integral siempre, acá sí, siempre, siempre, siempre deberán ser constantes. O sea, no pueden tener una variable. ¿Por qué? Porque después de y ya no hay ninguna variable. Eventualmente puede suceder que los límites de la primera integral sean constantes, como en el caso de un rectángulo. O sea que las dos variables, tanto x como y, están limitados por constantes, como en un rectángulo. Entonces ahí puede que los dos sean límites constantes. Pero en la generalidad, los límites de la primera integral son funciones de la variable que falta integrar, que está después. Ahí hay unos ejemplos resueltos. O sea, así como puedo integrar, así como puedo derivar, puedo integrar. Ven acá, la integral de 6xy cuadrado respecto de y va a ser 6x y al cubo sobre 3. Menos la integral de 4x sobre y.
4x es una constante y la integral de 1 sobre y es neperiano. ¿Ves? 4x neperiano del valor absoluto de y. Reemplazamos los valores y listo. Acá tenemos un ejemplo de integral doble. O sea, primero integro respecto de y a 2xy. Entonces esto va a ser 2x, la integral y cuadrado sobre 2. Por eso, acá se va el 2 y me queda xy cuadrado. ¿Entre qué límites? X cuadrado más 1 y x. X cuadrado más 1 y x. Entonces reemplazo en y, límite superior, x por x cuadrado más 1, menos límite superior, límite inferior, x cuadrado por x cubo. Entonces ahí me queda una función de x, la cual yo ya sé resolver. Es una función de una sola variable. Y la resuelvo como yo quiera. Yo acá puedo, por ejemplo, puedo aplicar por partes, puedo desarrollar el cuadrado del binomio, después multiplicar, hacer la propiedad distributiva e integrar. Puedo hacer cualquier cosa. O sea, cualquier método es válido para encontrar. Puedo buscar una tabla. Sí. Bien. Entonces eso es lo que tiene que ver con las integrales iteradas. Ahora bien, vamos a la evaluación de las integrales dobles. ¿Cómo se evalúan las integrales dobles? Teorema de evaluación. Es un poco digamos, es un poco repetir esto que tenemos acá, de las integrales iteradas. Eso de los teoremas de evaluación es un poco repetir esto que hemos hecho acá, de las integrales iteradas. Que es integrar respecto de una primero, de la otra después, y así también de acuerdo a la región de integración. Dice, si la integral doble de f de x y de a en R existe, y si la región es del tipo T1 o T2, o la unión de un número finito de regiones del tipo T1 o T2, las integrales iteradas se pueden usar para calcular la integral doble. Teorema, sea z igual a f de xy, una función continua en una región cerrada y acotada de R. Entonces, A, si R es una región del tipo T1 y es la gráfica de R, XY tal que Y es menor que G2 de X y mayor que G1 de X y X está entre A y B, que es lo que veíamos de región del tipo T1, donde G1 y G2 son funciones continuas en el intervalo AB, entonces la integral doble sobre R de f de x y de A va a ser la integral entre A y B de la integral entre G1 de X y G2 de X de f de x y de Y de X. ¿Qué quiere decir este teorema? Que si la región es del tipo T1, la primera integral se realiza respecto de Y y la segunda respecto de X. Simplemente eso. Y si la integral es del tipo T2, la integral se realiza primero respecto de X y después respecto de Y. Es simplemente eso. Entonces, de acuerdo al tipo de región que yo tenga, es cuál va a ser mi primera integral. La región define la primera integral. Entonces, primero
respecto de Y, después respecto de X, si es del tipo T1, y si es del tipo T2, primero respecto de X, segundo respecto de Y. Simplemente es. Y si es un cuadrado, es una región, un cuadrado, es una región, o un rectángulo, mejor dicho, es una región del tipo T1,2. Por lo tanto, puedo hacer de cualquiera de las dos formas. La puedo considerar el tipo T1 o la puedo considerar el tipo T2. De todas maneras, los límites van a ser constantes para ambas variables. ¿Ve? Como en el caso que tenemos acá. Entre 1 y 2, entre 1 y 3. O entre 1 y 3, entre 1 y 2. Es lo mismo. Ahí tenemos ejercicios para que hagan. A ver. Bien, fíjense acá. Veamos un ejemplo ahí. Veamos un ejemplo. De cómo se hace esto. Vamos a hacer, dice, la B integral doble de Y por E a la X. Sí. Un segundito, chicos. Bien. A ver, de nuevo. A ver, dice X por E a la Y. Sobre R de X por E a la Y de A. ¿Dónde dice la R es la gráfica? Y igual a X, R. Y igual a X cuadrado. No, Y cuadrado igual a X. Igual a X. Y Y cuadrado igual a 4 menos X. Y Y igual a 0. Fíjense. Nos dice a nosotros que yo evalúe esa integral en esa región. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto, lo que yo debo hacer primero es graficar. Eso es lo primero que yo debo hacer. Esto es Y, esto es X. Y tenemos Y igual a 0 el eje X. Y cuadrado igual a X. Es esto.
Y cuadrado igual a X. Es esto. Y Y cuadrado igual a 4 menos X. Esto es 4. Como es 4 menos X. 2 menos 2. Hace esto. Como me dice Y igual a 0, Y igual a 0 es el eje X. Entonces esta parte no la tomo. Y mi región, la integración, es esta. Esto, esto y esto. Esa es mi región de integración. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Si yo la veo desde el punto de vista gráfico ahí, yo la puedo considerar del tipo T1 o del tipo T2. ¿Por qué? Porque si yo trazo perpendiculares a X, voy a cortar, ¿sí? Voy a cortar a la frontera en solo 2 puntos. Y si trazo perpendiculares a Y también. Pero acá surge una cosa. De cómo yo la voy a considerar. Resulta que acá yo tengo esta curva que tiene una ecuación. Y esta curva que tiene otra ecuación. Entonces, si yo la considero del tipo T1, la tengo que dividir en 2 regiones. Una región R1 y una región R2. Si lo quiero hacer del tipo T1. Pero si la tomo del tipo T2, fíjense, si yo la tomo del tipo T2, la puedo considerar como una sola región R. Entonces, fíjense, esta que está acá es X igual a 4 menos Y cuadrado. Y esta que está acá es X igual a Y cuadrado. Entonces yo tengo una curva por la derecha y una curva por la izquierda. La voy a considerar como R nada más. Y a Y tengo Y igual a 0 y Y igual a este valor. Ese valor lo tengo que calcular. ¿Y cómo calculo ese valor? Y tengo que igualar las dos curvas. Entonces yo tengo que igualar Y cuadrado igual a 4 menos Y cuadrado. Y eso va a ser 2Y cuadrado igual a 4, Y cuadrado igual a 2, Y igual a más o menos raíz de 2. Entonces yo acá arriba, esto va a ser igual a raíz de 2. Entonces ese va a ser el límite superior de Y. Entonces acá, como yo la voy a considerar del tipo T2, esta integral de X por E a la Y de A va a ser igual a la integral doble de X por E a la Y de X de Y, porque la estoy considerando del tipo T2. Entonces los límites van a ser para X, límite superior el que está más a la derecha, 4 menos Y cuadrado. Límite inferior, X cuadrado. Y Y va a variar.
entre la base, el y igual a 0, y el límite superior, que también es constante, que es raíz de 2. Entonces ahí voy y resuelvo eso. Entonces esto va a ser la integral entre 0 y raíz de 2, ¿de qué? De e a la y. Y la integral de x cuadrado sobre 2. Entre 4 menos y cuadrado y x cuadrado. Todo por dy. Y eso va a ser igual. El 2 lo puedo sacar afuera. Integral de 0 a raíz de 2. Y reemplazo los límites. Esto es, reemplazo diciendo e a la y por 4 menos y cuadrado al cuadrado, límite superior, menos x cuadrado, menos y cuadrado, esto es y cuadrado, esto es y cuadrado, ¿sí? Porque esta es x igual a y cuadrado, esto es y cuadrado, entonces, menos y cuadrado al cuadrado, por dy. Entonces ahí, ¿qué es lo que hago yo? Y ya la trabajo. Por ejemplo, acá puedo hacer el cuadrado de un binomio. Esto me queda como 16 menos 8y cuadrado menos más y a la cuarta menos y a la cuarta. Todo esto. Entonces la integral entre 0 y raíz de 2 me va a quedar e a la y por, fíjense, este se va con este, e a la y por un medio, no me debo olvidar el medio que tengo acá, e a la y por 16. O sea, 16 e a la y menos 8 y cuadrado por e a la y por dy. Bien. Ahora, estas integrales, la integral de e a la y, la integral de y cuadrado por e a la y la busco en la tabla. O sea, ya no se resuelven por el método de sustitución, igualación, qué sé yo. Perdón, método de sustitución, métodos por partes, todo ese tipo de cosas. Ya no existe eso. Ahora tengo que ir a una tabla. Qué sé yo. Como esto. Manual de fórmulas. ¿Sí? O fórmulas y tablas de matemática aplicada. Entonces yo voy ahí y busco integrales que contienen e a la x. Integrales que contienen e a la x. Ahí la tengo. No sé si lo veo. Ahí. Integrales que contienen e a la x. Entonces de ahí veo la 1453. La de x cuadrado por e a la x. Entonces ahí todo se hace por tabla. Ya no se resuelven integrales por métodos. Todo es por tabla.
tabla o por algún software que les resuelva, que lo tengan por ahí. Eso es como se trabaja, así se trabaja. Primero yo grafico y establezco los límites. En función de eso, de la gráfica y de cómo establezco los límites, yo voy a elegir si la región es del tipo T1 o del tipo T2. Yo podría hacerla esta también por el tipo T2, tipo T1, no hay problema. Pero yo siempre debo tratar de que sea lo más simplificado posible. Entonces eso es un ejemplo de cómo se trabaja. Las propiedades. Bien. Las propiedades de las integrales tienen que ver también con las propiedades de los límites. Y las propiedades de las integrales dobles son las mismas que las propiedades de las integrales simples definidas. O sea, las propiedades no cambian. ¿Por qué? Porque no cambia la definición. La definición es un límite. Y por lo tanto, respecto de eso, siempre voy a tener las propiedades de la misma forma. Por ejemplo, la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. O sea, más allá de que le llamemos integral doble, triple o lo que sea. O sea, de manera simplificada, de manera sencilla, nosotros el versito decimos, la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Más allá de que sea una integral simple o una integral doble. Obviamente que, si voy a un examen, yo le voy a poner la integral doble sobre R de K por F de X, Y de A será igual a K por la integral doble sobre R de F de X, Y de A. Pero en el verso, nosotros hacemos lo mismo. O sea, siempre, digamos, para recordarnos, siempre vamos a ver de la forma más sencilla posible. La integral de una suma igual a la suma de las integrales. La integral de una resta igual a la resta de las integrales. Si la integral de f de x, y de a es menor o igual que la integral de g de x, y de a, entonces f de x, y de a es menor o igual que g de x, y de a, para todo x, y que pertenece a R. Y la integral entre A y B, sobre R de f de x, y de a, es igual a la integral doble sobre R1 de f de x, y de a, más la integral doble sobre R2 de f de x, y de a, donde R es la unión de dos regiones disyuntas de R1 y R2, donde se dicen disyuntas que no tienen puntos en común salvo la frontera. Por ejemplo, para esta última, está esta. Esto es, yo podría haberla considerado a esta como una región del tipo T1 y una región del tipo T2. Usted puede ir R1 y R2. Entonces, yo la considero del tipo T1, la integral doble sobre R de X por X de A va a ser igual a la integral doble sobre R1 de X por X de A más la integral doble sobre R2 de X por X por de A. Donde R1 es esta, ¿sí? Que va a tener por arriba a C igual a raíz de X, por abajo a 0,
y X va a tener 0 a la izquierda, y este límite, que va a ser igual a 2, y este límite es 4. Entonces voy a tener que esta integral va a ser la integral doble de X por E a la Y de X, que fue esto de la siguiente manera. Y en la primera parte, en la E de 1, llevaría de 0 a la raíz de X, cuando X varía de 0 a 2, más la integral doble de X por E a la Y de Y de X, donde si de acá yo le C, voy a tener esto que C igual a la raíz de 4 menos M. Entonces va a ser, se va a variar desde la curva que está por arriba, que es la raíz cuadrada de 4 menos M, y por abajo se 0. Cuando X varía de 2 a 4. Entonces ahí tenemos cómo yo puedo aplicar la última propiedad que hemos visto ahí. Es decir, la separo en dos regiones, R1 y R2. Todo depende, obviamente, de cuál es más fácil. Es más fácil, bueno, integrar una función potencial que integrar una raíz. Pero es lo mismo, digamos. Puedo hacer cualquier cosa. Entonces, esa tiene que ver, por ejemplo, con la propiedad de demostración. La demostración es a través del límite. Todas las integrales, propiedades de las integrales, propiedades de las derivadas, se demuestran a través de los límites. Recordemos eso. Sea de Y, una relación continua, una relación cerrada y adaptada en el plano, y sea acá una constante, entonces se cumple que eso es el teorema. Eso lo debo escribir así. La hipótesis, la tesis, la demostración. Entonces, realizo la partición íntegra, elijo, tomo la norma y todo lo demás, el punto arbitrario, hago la suma de 100, siempre multiplicado por K, K por F de psi 1 de K 1, K por F de psi 2 de K 2, y así sucesivamente, todo K. Tomo el límite, y por propiedad de los límites, la constante puede salir afuera. Por lo tanto, ya desde acá nomás, puedo sacar los límites afuera. ¿Por qué? Porque por propiedad del límite, la constante puede salir afuera. Por lo tanto, acá puedo poner K por el sí, no, ahí están ahí está la 2, la 3, en todas las clases. Bien. Teorema del valor medio. Del cálculo integral.
llega a f de x es una función continua en una región cerrada y acotada en el plano. Entonces existe por lo menos un punto x0 y y0 en R tal que la integral de f de x de a sobre r es igual a f de x0 y y0 por a, donde a es el área de la región. Y a f de x0 y y0 se le denomina valor medio o valor promedio de la función en la región R. Esto, digamos, y tiene que ver este teorema del valor medio tiene que ver con en funciones de una sola variable. Nosotros hacemos la integral de f de x perdón, de f de x era igual a h menos a con el intervalo lo tenía, esto era a, esto era b. Entonces, decíamos que el área de esta región era la misma que un rectángulo que tenía una altura h y que la base era el intervalo. La base era el intervalo. Entonces, el área de toda la región era la altura por el intervalo y a eso es lo que se llamaba valor promedio o valor medio de la función. De ahí se decía que h era igual a 1 sobre b menos a con la integral de a y b de f de x. Acá, en el caso de funciones de integrales dobles, lo que me está diciendo más o menos algo así. Yo tengo una región R y tengo una función que se llama así, una función así. O lo más exagerado. Tengo una región y tengo una función así. Tengo un cuerpo. Entonces, el volumen del cuerpo es el mismo volumen que puede llegar a tener un paralelepípedo o un cilindro un cilindro que tenga como base la región R, ¿sí? Y como altura f de x0 y f. Por eso dice ahí que la integral doble sobre R de f de x de a es igual a f de x de 0 por el área de la región N. O sea, esta N tiene un área determinada. O sea, eso se refiere. Se llama teorema del valor medio del cálculo integral. Y ese valor medio
es igual a 1 sobre el área por la integral doble de f de x de a. Se llama valor medio o valor promedio. Bien. Entonces ahí terminamos con lo que es integrales dobles. ¿Alguna duda o pregunta respecto de esto? No, profe. Bien. La clase que viene para la clase que viene vamos a ver integrales triples. Bueno, la definición es la misma siempre. También existen los teoremas de evaluación de acuerdo a distintos tipos de regiones y los teoremas de evaluación que son los mismos que hemos visto ahora para integrales iteradas, que nada más que en el otro caso vamos a hacer 3 veces y también integrales iteradas. Entonces, nos vemos la clase que viene y que tengan buen día. Bueno, profe, nos vemos el día. No, profe. Chao, cachorros.